Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es María Elena León, directora cualitativa en Pearson y bueno, estoy a cargo del Comité de Vinculación Académica. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este webinar que justamente habla de cómo la academia, la ciencia y el negocio están justamente comprometidos en un mismo objetivo. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de visitar los nuevos laboratorios del TEC de Monterrey, laboratorios de neuromarketing, y tenemos aquí a Carla Quintana, Eduardo Durán, que nos van a estar platicando de este recorrido y por supuesto también estará moderando Rodrigo Jiménez, director cualitativo en GDB Group. Les presento a Rodrigo y él después les presentará a Carla y Eduardo y estaremos conversando con ellos. Bueno, pues Rodrigo es un antropólogo social especializado, perdón, en dinámicas de consumo masivo, social, cultural. Él tiene más de 15 años de experiencia en investigación de mercado. Ha trabajado como consultor cualitativo en diversas agencias, tanto locales como globales, y bueno, tanto coordina como desarrolla y ejecuta proyectos desde principio a fin. Es especialista en estudios de generación, en la evolución de lujo, los significados del consumo y en segmentación basada en dinámicas motivacionales. Entonces, pues bueno, recuerden que durante este webinar les recomendamos tener apagadas sus cámaras, sus micrófonos. Como ya se habrán dado cuenta, pues esta sesión se está grabando. Posteriormente será compartida a través del canal de video de YouTube y también durante la presentación o durante la entrevista pueden ir compartiendo sus dudas, sus comentarios a través del chat de este webinar y los iremos registrando para que los ponentes tengan oportunidad de responderlos al final. Entonces, pues bienvenidos y te dejo el micrófono, Rodrigo. Muchas gracias, María Elena. Bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse a esta charla. Bueno, como ya lo mencionaba María Elena, nos acompañan del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, el doctor Eduardo Durán y la maestra Carla Quintana. ¿Sale? Es licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey y maestra en Neurociencia aplicada al marketing y al negocio por la Universidad Autónoma de Barcelona. También es especialista en neurociencia aplicada al marketing y ciencias del comportamiento. También tiene más de 15 años de experiencia en investigación de mercados y ha trabajado en empresas globales desde el lado del cliente de investigación como Ipsos, Coca-Cola, BBVA, y combina su práctica profesional con la academia, responsable de abrir el departamento con la Secretaría de Economía de México de Neurociencias, donde apoyaron a más de 450 pymes, y también durante su paso por Ipsos México fue representante del Comité de Neurociencia Aplicada de la MAI, donde, junto con otros expertos, desarrolló protocolos de calidad ESIM para el área de neurociencia aplicada. Bienvenida, Carla. Y también vamos a estar Muchas platicando con gracias. Eduardo, que por su parte es experto en comunicación y mercadotecnia, con una sólida trayectoria tanto en la industria como en la academia. Cuenta con un doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica por la Universidad de Anáhuac de México, una maestría en neuromarketing por la Escuela Superior de Comunicación y Marketing de Granada y una licenciatura en mercadotecnia y comunicación por el TEC de Monterrey. Ha liderado estrategias para grandes marcas como Televisa, Unilever, Telcel, Soriana, José Cuervo, Nissan, Nike, Nintendo, entre muchas otras. Y actualmente es director del programa de Mercadotecnia en el TEC de Monterrey, además de ser profesor en diversas universidades como el mismo TEC, la Ibero, la Anáhuac, etcétera. Entonces vemos que nuestros invitados cuentan con amplia experiencia que integra la práctica profesional y la formación académica, lo que sin duda va a enriquecer muchísimo esta conversación. Es un gusto tenerlos aquí, compañeros. Bienvenidos. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues me gustaría ir abriendo la conversación que justo se va a tratar de cómo se encuentra, ¿no?, en la academia con esta investigación aplicada al marketing, en este caso, y a los negocios. Y me gustaría empezar preguntando algunas cositas para enmarcar este vínculo entre neurociencias, marketing y negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, me gustaría que nos platicaran qué son y cómo se definen las neurociencias aplicadas a marketing. Si quieres, yo empiezo Sí, y luego le paso gracias, la, Carla. la batuta a mi colega. Ok, pues neuromarketing es nuestra palabra, digámoslo así, sexy, la palabra vendedora, la palabra que nos distingue. Sin embargo, neurociencia aplicada, que es lo que realmente hacemos, es una disciplina
que nos ayuda a utilizar la tecnología de las neurociencias para evaluar esas reacciones emocionales, incluso del cerebro, de los consumidores, ante los estímulos de marketing. O sea, estamos hablando desde comerciales, productos con empaque, incluso hasta las propias vendedoras, autos, aeropuertos, los contextos, todo esto es medible gracias a este tipo de tecnologías. Amigo. Sí, claro. No, como bien dices, creo que algo muy importante de la definición, no nada más teórica, sino también práctica de la disciplina, es que a fuerza casi casi tenemos que usar tecnología o al menos herramientas, ¿no? Utilizamos varias herramientas, ahorita voy a mencionar algunas, obviamente a lo largo tal vez del webinar vamos a ir definiéndolas, para qué sirven, para qué no sirven. Hay unas herramientas como el electroencefalógrafo, el eye tracker, el dispositivo de respuesta galvánica, codificación facial, entre las más comunes son las que estoy mencionando. Y justo lo que nos interesa es conocer la respuesta neurofisiológica de las personas, en este caso de los consumidores, ante cualquier estímulo de marketing. Y pues justo tiene vertientes muy académicas como el Consumer Neuroscience, ¿no? Que literal sí es un poquito más académico en cuanto encuentras tal vez un poquito más de papers, ¿no? Que declaran mucho la información. Y está también el neuromarketing, es un poquito más aplicado, no más a la empresa, pero es básicamente esa medición de la respuesta neurofisiológica con este tipo de aparatos, básicamente. Ujú. Muchas gracias, Eduardo. Oye, platicando en línea con lo que dices de, bueno, se utilizan en las dos ramas, me gustaría saber dónde converge, ¿no? Este uso de neurociencias, cómo es diferente a la investigación de mercados y en la opinión pública. No sé si se utilizan de forma diferente. Se utilizan de forma similar en cuanto a los principios, ¿no? Tal vez lo que tenemos tal vez un poco más en la academia, afortunadamente y no, debo decir por qué, es tal vez un poco más de tiempo, entre comillas, ¿no? Como para desarrollar todos los protocolos de investigación un poquito más, digamos que más a detalle, ¿no? Porque en la parte de negocio normalmente vamos un poquito más acotados de tiempo, ¿vale? Pero al menos aquí, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, pues con nuestro modelo TEC, pues es bastante híbrido, es decir, nuestros alumnos no solamente tienen la parte muy académica o muy teórica de las neurociencias, sino también lo bajan a aplicaciones reales con sus formadores y en muy corto tiempo, ¿no? Porque a veces tenemos periodos de 5 semanas o concentraciones que ya tal vez esta Carlita les pueda contar la experiencia, entonces sí vamos también un poquito acelerados en ese ritmo, pero creo que eso hace que los alumnos asienten o bajen un poquito toda la parte teórica a algo más práctico y sepan pues, justamente conectar equipos, ¿no? Pero también en la academia y en la empresa se utiliza mucho y no sé si Carita quieres complementarme sobre todo en la parte empresarial. Sí, claro. Bueno, como bien lo dijo Lalo, mm, se está incluso rompiendo ese gap. O sea, que voy a que, como bien lo dijo mi compañero, en la agencia de investigación de mercados, empresas, etcétera, la investigación tiene que ser muy rápida y acotada incluso a presupuesto. También tienen distintos objetivos. ¿A qué voy? El objetivo de una empresa es toma decisiones, ¿no? Toma decisiones oportuna, rápida, me sirve, no me sirve o le sirve a mi consumidor o no, ¿no? Eso es un accionable muy rápido. No obstante, en el ritmo académico, la investigación se lleva su tiempo en cuanto a encontrar fuentes que sean como obviamente representativas, fidedignas en tiempo, etcétera. Entonces nos lleva más tiempo en cuanto a ese campo de investigación, al análisis, etcétera. No obstante, lo que sí puedo comentar es de que se está rompiendo ese gap porque varias empresas están buscando a la academia, en este caso al TEC de Monterrey, para que podamos hacer esa sinergia. O sea, cada vez más necesitan objetividad, necesitan credenciales, necesitan equipo multidisciplinario, equipo tecnológico, que es con lo que contamos, laboratorios, y se está rompiendo ese gap. Nos están buscando y nos están dando preguntas de negocio que podemos nosotros también aportar. Entonces, cada vez más la industria se está acercando a la academia y de hecho, hace unos años estuvimos escuchando también una requisición de algunos clientes diciendo que querían hacer un paper, o sea, hacer un paper ya académico de la Vale. propia para que puedan tener como ese criterio objetivo y científico dentro de sus publicaciones, dentro de sus newsletters, y hacer un poco más grande esta parte del conocimiento, incluso en sus propias industrias. Oye, qué interesante
parte de que ya se buscan y se complementan de esta manera ya tan cercana, ¿no? Y bueno, bajo toda esta introducción o este contexto que nos cuentan, ¿cuál sería el valor o el alcance, bueno, el valor y el alcance principal de las neurociencias aplicadas, ¿no? Entendiendo que pues estas van más allá de lo que las personas dicen o declaran, pues sí, justo, ¿qué nos podrían contar sobre este alcance? Lalo, sí. Sí, pues básicamente a veces cuando se los explico a las empresas o a... Sí, no todas las empresas lo ven un poco sencillo porque yo siempre les digo, bueno, el neuromarketing o las neurociencias aplicadas al marketing me ayudan a evaluar eh, algunos principios muy fundamentales, como que atención, emoción y memoria. Obviamente también toma de decisiones, ¿no? Pero cuando se los digo así de rápido y así de fácil, tal vez no entienden un poquito, pues, en qué abona al entendimiento del consumidor, ¿no? Pero si ya nos vemos a más teorías, ¿no? Un poquito, ¿no? Sobre cómo pues los organismos perciben y cómo se conducen, cobra todo el sentido y toda la importancia, ¿no? Por ejemplo, el primer filtro es la parte de atención y ustedes lo saben, estamos en una era de la economía de la atención, o sea, la atención es un recurso muy escaso y las marcas compiten con medio mundo, ¿no? O sea, compiten con las marcas de su categoría, compiten con el compadre, con el amigo, con el círculo social de los consumidores. Entonces, pues en neuromarketing cuantificamos un poco, pues cuánta atención genera un estímulo, ¿no? Entonces, ahí es como la primera puerta, por así decirlo, para una toma de decisiones. Lo siguiente, pues evidentemente que algo te emociona, ¿no? Entonces, hay varias teorías de la emoción, evidentemente, ¿no? Y hay varias herramientas que se acogen a ciertas teorías, por así decirlo, ¿no? Tenemos la teoría de las emociones básicas, no sé, ahí está la parte de la codificación facial emocional, que ahí sí clasifica las emociones en categorías. Está el electroencefalógrafo que ve las emociones, perdón, como dimensiones, ¿no? O sea, que está la valencia, que si me gusta algo, no me gusta algo, y el arousal o la activación cerebral, ¿no? La excitación, que también me ayudan a saber qué tan intensa es una emoción. Entonces, pues si algún estímulo abre esa puerta de atención y además me genera una emoción relevante, es muy probable que se fije en tu memoria, ¿no? Y entre más emoción genera un estímulo, pues pasa directamente a un comportamiento. Entonces, digamos que con las neurociencias aplicadas al marketing, lo que hacemos es validar estas primeras puertas de acceso, ¿no? O estos potenciadores en una toma de decisiones y los cuantificamos, ¿no? Como tal. Y creo que ya me extendí mucho, ¿eh? Carlista, ¿te quieres Perfecto. decir algo? No, no está perfecto. Bueno, yo nada más para añadir cerecita en el pastel. El valor que aportan las neurociencias aplicadas, tan bello como lo es este tipo de insight, es que podemos ver a través de los ojos del consumidor, o sea, podemos hacer, sentir lo que ellos sienten, podemos hacer como este tipo de neuronas espejo, podríamos decirlo, en el sentido de que al observar cómo el eye tracking fue registrando lo que estaban viendo los participantes alrededor de un supermercado, vieron o no vieron el producto innovador, sintieron una emoción a ver el comercial, ¿no? El impacto de ver a tu jugador favorito, ¿no? De fútbol ahorita que estamos en World Cup y así sucesivamente. Entonces, digamos que el valor añadido es esta parte objetiva de que estás viendo a través de tu consumidor, tal cual. Y podemos, como bien lo dijo Lalo, ya hace unos años pues, no teníamos tanto apertura a esto, pero podemos cuantificar emociones. Yo puedo decir, estoy muy emocionada, pero no sé cuánta fue esa emoción. Y ahora actualmente con estas herramientas podemos hacerlo. Oye, está padrísimo. Digo, sé que más adelante vamos a hablar de las herramientas como un poco más en detalle, pero bueno, para seguir con esta tónica de la conversación, ¿qué dirías, Carla, que puede aportar la neurociencia a un proyecto de market research? Nosotros, bueno, los que estamos dentro de esta área, que son súper invitadísimos a estar con nosotros para que haya más expertos en este campo, es que complementamos, o sea, somos un gran complemento con la parte de la investigación tradicional, la parte cualitativa, cuantitativa, todas estas metodologías que tenemos hoy actualmente y se seguirán haciendo, obviamente, pero la neurociencia aplicada le añade esa parte que la gente no te dice o que tú no ves, o sea, realmente la persona está muy emocionada, está viendo otro lado quizás, y eso es lo que nosotros observamos, es decir, el impacto que tiene un estímulo nuevo enfrente de tu consumidor, ahí podemos nosotros registrar esa emoción,
esa activación cerebral, esa parte de la excitación, todo eso lo podemos nosotros analizar antes de lo que está ocurriendo con tu estímulo y posteriormente vienen estas preguntas qualis, quantis y somos un complemento. ¿Por qué? Mientras lo que una herramienta de neurociencia te está diciendo de que, ay, aquí hubo algo, aquí hubo una emoción, ahí es donde el cual entra con el sentido de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Preguntarle por qué hubo esa excitación en ese momento. Entonces somos ese complemento, somos el 360 grados junto con la parte de la investigación tradicional y ahí es donde cobran vida estos insights en complemento, ¿no? No sé, amigo, ¿quieres añadir? Sí, básicamente, digo, no es sorpresa de nadie que muchos de nuestras audiciones son emocionales, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que medimos, esa reacción neurofisiológica que es la emoción ante un estímulo. Entonces, creo que ahí está el gran valor también que aportamos al market research como tal. Suena potente, ¿no? Como decía Carla, medir la intensidad, ¿no? Te puedo declarar algo, pero la intensidad ya conocerla ha de ser bien relevante. Y en ese sentido, ¿cómo se convierten estas señales fisiológicas ya en insight, ¿no? Accionables, o sea, Sí. ¿qué pasa en este rollo de solo lo que se declara, lo que ustedes miden, y esto cómo se traduce ya en una accionable, ¿no? Eh, pues si quieren, ahí nada, meto un poquito de cómo yo lo veo. O sea, yo lo veo como un proceso y no hay que olvidar que nosotros en neurociencias aplicadas al marketing hacemos diseño experimental, o sea, diseñamos experimentos y no nos libramos de eso. Lo digo porque a veces, muchas veces ya queremos aplicar las herramientas, así como de, sí, ya ponle el Electro, el GCR, el eye tracker, el molcajete, todo, o sea, todo junto pero ¿por qué? ¿Para qué? No sé, como que a veces... eh, nada más como que nos emocionamos mucho tal vez al principio. Entonces, pues no olvidemos que tenemos que partir justo desde preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, la metodología, ¿no? Entonces, cuando tenemos todo ese caminito ya un poco más, pues definido, ahora sí podemos tener mucho más claro justo para dónde va nuestra investigación, qué herramientas realmente son necesarias, ¿no? Para ocupar en neurociencias aplicadas al marketing de acuerdo al objetivo de investigación, porque tampoco es ocupar todas, ¿no? Y hay algo que a veces también se nos olvida mencionar, tal vez porque justo en conferencias tal vez lo hacemos ver tal vez muy fácil, ¿no? De, ay, mira, ahí está el heatmap, o ahí está el recorrido visual, o ahí está la excitación del consumidor. Es que sí, toda la parte de neuro pasa por un preprocesamiento, por así decirlo, ¿no? Que no quiero ser muy aburrido, pero tenemos que definir, por ejemplo, áreas de interés, que son áreas que me interesan a mí como investigador traquear, por ejemplo, algunas anotaciones que son momentos en el tiempo, ¿no? Porque le indicamos a los softwares en qué momento sucedió cada cosa para ahora sí tener datos cuantitativos para analizar, ¿no? Entonces, esa parte a veces pensamos o piensan que es como muy mágica, o sea, como que ya casi casi es testeo y automáticamente hay un dashboard mágico que me da todo. Ojalá fuera así y bueno, estamos trabajando en ello, pero no, o sea, sí hay una parte de procesamiento, ¿no? Que implica muchísimas cosas, que seguramente Carlita podrá contarles también más de su experiencia en esa parte de preprocesamiento y cómo eso ya se transforma en un insight. Ahora sí ya se podría transformar en insight una vez que pasa por todo ese proceso. Ujú. Muchas Bueno, gracias. justo con esta parte del proceso, como bien lo dijo Lalo, em, primero que nada, como ya sabemos, aquí en investigación se parte de la pregunta de negocio, ¿no? Partimos de eso, o sea, es que nuestra guía. Nosotros lo que bien hacemos es, y bueno, es parte de best practices, en el sentido de que tenemos que entender lo que necesita el cliente, o sea, desde para qué lo necesitas, qué estímulo tienes, o sea, tenemos que ser el mejor amigo del cliente, prácticamente, ¿no? Entender bien. Partiendo de eso, la verdad, un poco también de lo que nosotros hacemos en academia incluso, es que le ponemos los aparatos al cliente, así de, mira, esta es tu emoción, ¿no? Así está tu eye tracking, así esto sucede, ¿no? Porque con eso él ya se da una idea de qué salida de información necesita, incluso para nosotros nos ayuda a acotarla. Es decir, yo necesito ver realmente si nada más se ve mi producto en anaquel o no. O sea, tal cual una pregunta dirigida.
Y ya con eso, ya se plantea junto con él la metodología, él nos da el ok de esa metodología, hacemos pilotaje con él, vamos de la mano, o sea, es un win-win, es un proceso con ellos. Y de hecho, parte también de nuestro trabajo es preguntarle a él sus hipótesis. Porque qué tal si su hipótesis es diferente al de nosotros? Entonces, es un trabajo en conjunto y ya con eso podemos sacar esos insights que él está buscando, ¿no? Tanto para refutar como para aceptar esas hipótesis y saber que vamos en buen camino y darle lo que necesita de accionable. Tal cual nos lo han acotado como tan sencillo de qué emoción tiene mi marca al momento de proyectarla en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, ya con Mm. ese objetivo ya sabemos a dónde ir, pero es un trabajo de la mano y sabemos qué tipo de accionables o insights necesita para activar en su negocio. Oye, ahí les ha pasado en esta integración que haya contradicción entre lo que se encontró, digamos, en un método tradicional con una medición de neuro. ¿Quieres abordarlo, amigo? Sí, pues sí, o sea, pasa de todo, ¿no? O sea, ha pasado que a veces Sí. coincide, a veces no coincide, depende mucho también de qué métodos estamos combinando, ¿no? Hay veces que cuando difiere tal vez un poquito, tal vez si comparamos tal vez resultados de un focus group, no sé, y tal vez lo parte de neuro, ahí podría diferir un poquito, ya sabes, porque a veces contestamos cosas por cortesía o no voy a decir que está feo, ¿no? Tu producto como tal, o que no me gustó, pero pues ya cuando lo ves muy neurofisiológicamente hablando, pues ya ves que sí, tal vez no te encantó tanto como tú lo declarabas, ¿no? Entonces, ahí depende igual de qué método estamos combinando. Pues sí hay algunas diferencias o hay veces que sí se comprueban. O sea, nos ha pasado de las dos cosas. Nos va a ti, Carlita. Ujú. Sí, o sea, lo que puedo decir también y en mi experiencia es de que, como bien lo dijo Lalo, hay un sesgo de cortesía. O sea, la gente siempre te va a poner su mejor cara. No obstante, con este tipo de herramientas, la verdad, los desmienten. O sea, ¿qué voy con eso? A que, por ejemplo, ya sabemos que sucede esta parte del reclutamiento fake, ¿no? O sea, o como lo decía un ex jefe bien querido, hay mafia del reclutamiento. Entonces, la gente te puede decir, sí, sí, me encantan los programas de chisme y todo, pero ves en su respuesta galvánica que va para abajo, va para abajo, va para abajo, nada, ¿no? No hay excitación. Entonces, todo depende también de tu muestra, que sea la parte representativa del filtro. Y por otro lado, hay otras variables, como bien lo dijo Lalo. No obstante, para mitigar eso, siempre trabajamos de la mano con con todas las partes. ¿A qué voy? A que el cuestionario cualitativo y cuantitativo tiene que revisarse en conjunto con lo que vamos a sacar de neuro. Un ejemplo, si tenemos respuesta fisiológica, la galvánica, la respuesta galvánica de la piel y hay intensidad emocional, al momento de probar el producto, ok, sabemos que hubo una excitación, pero no le voy a poner si es positivo o negativo. Solo sé que hubo una excitación. Y de ahí en el quali, ahí te están Claro, diciendo, no, es que no me gusta, está horrible el sabor. Entonces sé que esa intensidad es muy alta, pero porque no le gustó, o sea, de plano no el le sabor, gustó además. el sabor. Entonces somos ese complemento. No podemos decir, al menos de que hay otro tipo de herramientas, pero no podemos decir si es bueno o malo. Por eso ahí nos complementamos, porque el quali y el cuante ahí tienen el valor para decir si esta respuesta fisiológica, cómo fue, de qué manera lo puedo abordar, y ahí es cuando vamos de la mano. Ya no se desfasa esta parte de que acá te digo una intensidad y acá te digo otra, sino que por eso somos el complemento. Es correcto. ¿Les ha pasado que tienen que tomar un partido? O sea, que alguno pesa más en esta toma de decisiones hacia el cliente eh, o no, siempre los integran. Depende, o sea, bueno, es que a veces, eh, ¿cómo te digo? Una forma de integrarlo, y eso lo vi y cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, era a través de modelos de ecuaciones estructurales, ya sea. Está raro, pero está padre. La primera es como un modelo hipotético, en donde tú justo ves, pues, qué variables interfieren en tu variable dependiente final, ¿no? Y algunas de esas variables independientes pues vienen, digamos que de instrumentos de medición de neuro. Obviamente tenemos que hacer un rescalamiento, etcétera, y cosas raras. Y después está la parte ya tales provenientes de algo más declarativo, no sé, un cuestionario, ¿no? Cuando ya hacemos, digamos que el procesamiento, ahí es donde sí podemos saber o determinar qué pesa más, o bueno, no es que pesa más, es cuál es la relación más fuerte entre las variables. Y ahí ya te podría decir, pues,
que, que pesó más, ¿no? Evidentemente, pero cada caso pues se evalúa en específico, aunque te podría decir que en la generalidad muchas veces los componentes emocionales en sí de las variables pues pesan un poquito más en una toma de decisiones. En resumen, pero igual hay que evaluar cada caso en Se específico. analiza cada uno individual. Exacto, justo, justo. Oigan, y bueno, no sé si Carla, tú me quieres contestar esta preguntita sobre el nivel de expertise que se necesita para interpretar correctamente. Sé que obviamente pues es una ciencia, ¿no? O sea, sí tiene un peso importante tanto la formación como el approach y todo este rollo, pero bueno, a nivel de expertise, ¿qué me cuentas sobre esto de la interpretación? Sí, mira, a lo largo de estos años, o sea, lo que también incluso hemos conversado Lalo y yo y otros colegas, es de que es necesario tener esta parte de investigación, o sea, que ya también tú entiendas muy bien qué es una investigación de mercados, qué es la parte cualitativa, qué es la parte cuantitativa, las hipótesis, todo este camino, ¿no? Este camino de seguir del campo. Después ya puede entrar esta otra parte, esta parte de neurociencia, pero más como una especialidad, es decir, que sí tiene su curva de aprendizaje, o sea, estamos hablando de casi un año, o sea, me atrevería a decir que también depende de los skills, ¿no? Y de cada generación y cada variable, pero sí hay una curva de aprendizaje interesante en cuanto a primero lo teórico, me voy a lo práctico, y de lo práctico es muy básico, medio avanzado, intermedio avanzado, y ahí te vas, ¿no? Sí es una curva, de hecho, pero lo que podemos decir es que hoy en día nos hemos dado cuenta que es incluso más sencillo empezar del área de negocios, porque es la área aplicada a saber por qué son una accionable tal cual de negocios, y ya luego Vale. te vas a esta otra parte que pesa, ¿no? De la parte de la neurociencia porque nos hemos dado cuenta que, o sea, obviamente hay muchas variables y puede ser que haya un médico que se una a esta área y es excelente también, ¿no? Pero tiene que añadir este valor de los negocios, tiene que añadir conocimiento de marketing, esta parte, ¿no? Esta otra parte de negocios. Pueden empezar de los dos caminos, sin embargo, siempre la variable, digamos, interrogante es de que tienes que saber que hay una investigación tras eso y obviamente tiene que haber un resultado que tú vayas a tomarlo en cuenta como insight y como accionable, ¿no? Antes era así, ¿no, Carla? Según recuerdo que los médicos, o bueno, era como muy del lado de academia quien manejaba esto, y ahí había como estas fricciones entre justo la neurociencia y el negocio. Sí, así es. Sin embargo, como te decía, o sea, hay diferentes curvas, pero sí, antes se decía que pues tenías que ser médico, saber utilizar un electro que obviamente es pesado, saberlo usar. No obstante, hemos visto que también su curva es bastante peculiar porque ellos te pueden interpretar muy bien esta parte del electro, obviamente las activaciones, etcétera, la actividad eléctrica de cada uno de los electrodos es bastante amplio. No obstante, bajarlo en entregables que sean muy rápidos de digerir y explicárselo a una persona de negocios, ahí es donde está ese gap o esa manera de que él tiene que interpretar eso y de pasar esa curva. Entonces, para los dos hay una curva, pero creemos que esta parte accionable a negocios, pues tienes que empezar por el área de investigación y de negocios, ¿no? Está de las dos. Ok. Es correcto. Bueno, yo añadiría que deseable, bueno, además de lo que comenta Carlita, tal vez alguna que otra certificación, sobre todo en el uso de las herramientas como tal, ¿no? Tales de algunos softwares o de algunos hardwares. Sobre todo porque Neuro es muy aplicado, o sea, muy de agarra la herramienta, conéctala, soluciona el rol del software, o sea, es muy de hands-on, básicamente, es muy de conecta, agarra, pon, quita, jala. Pareciera que no, pero sí, o sea, es muy de ese tipo de habilidades, un poquito, ¿no? Entonces ya cuando tienes ese tipo de certificaciones, como que le van perdiendo un poquito el miedo a las herramientas, porque al principio tal vez sí te impactan, ¿no? Así como de, pero ¿cómo voy a tocar, no sé, un dispositivo de respuesta galvánica? ¿Qué es eso, no? O sea, y ya cuando lo empiezas a conectar, ya sin miedo, empiezas a ver o solucionar algunos errorcitos ahí del software o del hardware, pues ya como que te sientes un poco más con confianza para usar ese tipo de instrumentaciones. Ujú, así Muy es. bien. Buenísimo. Oye, pues esta parte también está muy interesante porque sí tienes razón, nos vamos como que esto es muy de laboratorio y asumimos que a veces los procesos de laboratorio son como muy a la línea, ¿no? Y muy lineales y no siempre es así, ¿no? En este caso dependemos de ciertos instrumentos
y está buenísimo esto que comentas sobre las certificaciones. Bueno, equipo, pues vamos avanzando en nuestro webinar. Ya están empezando a llegar varias preguntas bien interesantes, ¿no? Están muy inquietos por saber temas de muestras, resultados, ¿no? Algunos efectos por ahí que se generan. Y les recordamos que las vamos a estar contestando al final del webinar, nada más con fin de ir a la agenda que tenemos programada para que nos alcance bien el tiempo de todo lo que queremos abordar. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora vamos a compartir con la audiencia un video tour, ¿no? que hicimos en el laboratorio del TEC para conocerlo, algunas técnicas de las que usan ahí, y después regresamos con Eduardo y con Carla para seguir platicando sobre el laboratorio y el alcance de las neurociencias. Me parece que no tiene audio. Exacto, no tiene audio, pero ahorita lo repetimos, no se preocupe. Perfecto. Pequeños temillas técnicos, pero ahorita ya les mostramos el video con el sonido. Ahí va. Mientras tanto, no olviden igual que está abierto el espacio de preguntas para que las vayan anotando y al final ya las respondemos. Se sigue escuchando, ¿verdad? Sí, sin No, creo que sonido, exacto. tenemos todavía esta falla. Ujú, Sí, Denme un sí, no se momento. los explicamos también. Ahí va. ya. Listo. Bienvenidos al Behavioral Research Lab del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Acompáñenme a conocerlo. Bienvenidos ahora a la sala flexible, donde la imaginación es el límite. Como pueden ver, es una sala completamente vacía, pero está vacía para que podamos recrear situaciones. Por ejemplo, podemos recrear un supermercado, podemos recrear alguna experiencia de marca para ser evaluada y de hecho podemos hacerlo de manera simultánea gracias a que tenemos esta barrera divisoria y además tenemos cámaras en las 4 esquinas de la sala donde podemos evaluar a profundidad el comportamiento de los consumidores. Bienvenidos ahora a la cámara de Gesell. Este espacio está especialmente diseñado para estudiar a profundidad a los consumidores. Como pueden ver aquí, en esta mesa tenemos a los participantes y en las esquinas superiores tenemos cámaras para grabar el comportamiento de los consumidores, así como un micrófono ambiental para enterarnos de todo lo que sucede en esta sala. Ahora es momento
de ver dónde está la magia. En esta sala nosotros podemos observar a los participantes. Como pueden ver, tenemos varias pantallas. Esta pantalla controla la sala flexible y esta pantalla controla la cámara de GESEL. Además, nosotros podemos hacer zoom, podemos ver las cámaras para enfocar a los participantes para conocer a profundidad su comportamiento. Además, podemos grabar las sesiones con una USB conectada a la pared. Vamos a colocar los lentes, los Eye Tracker Glasses. Siempre lo ponemos en forma de coronita para apoyar a la colocación de esta manera. Son lentes que en sí lo que vamos a hacer es registrar el movimiento ocular del participante. En la parte frontal tenemos una cámara y operan a través de infrarrojos al centro del lente. ¿Okay? Ahora vamos a registrar al participante para poder calibrar su mirada y poder observar lo que él va a ver a lo largo de una investigación. Lo que se observa de este lado es la respuesta galvánica, es decir, el aparato que tiene colocado en sus dedos, que son unos electrodos, aquí están, y estamos registrando la sudoración de la piel, que nosotros lo traducimos como intensidad emocional. Entonces, cada vez que hay un estímulo, un olor, un sabor, un comercial, podemos saber el impacto que tienen todos estos estímulos de marketing cuando estamos con los aparatos. Bueno, en tiempo real estamos viendo a dónde fija la mirada del participante y son datos súper importantes porque nos dan una idea sobre la atención del participante. El aparato que tiene en su mano es la respuesta galvánica, como lo habíamos dicho, está registrando la sudoración de la piel, que eso lo traducimos en intensidades emocionales, como lo vemos también en la gráfica. En la gráfica, con respecto a los otros sensores, lo que estamos detectando son las expresiones faciales, son las emociones universales que nuestro participante evoca cada vez que ve algún comercial, algún estímulo fuerte. Por otro lado, está aportando el electroencefalograma, como le decimos en academia, es el eje, el IGI, y cada uno de estos electrodos está tocando su cuero cabelludo o está tratando de hacer comunicación con el cuero cabelludo y eso a nosotros nos sirve para detectar activaciones de cada una de las partes de los lóbulos del cerebro. Es decir, estamos analizando en dónde se activa cada una de estas partes del cerebro. Muy importante para conocer la valencia, es decir, si le gusta o no le gusta el estímulo que está viendo el sujeto de estudio, y además nos da otras indicaciones como para decir qué tan difícil está haciendo el procesamiento, vaya la redundancia, cognitivo del estímulo, o sea, qué tan difícil es. Y eso nos permite a nosotros tomar mejores decisiones en términos de mercadotecnia. Podemos evaluar spots audiovisuales, interfaces de usuario y todo lo que se pueda llegar a mostrar en una pantalla y también sin ella. Y nos falta por último, tenemos el Eye Tracker de barra o fijo, y nos ayuda en el laboratorio a detectar dónde está visualizando cada uno de los participantes y en agregado podemos obtener mapas de calor, estadísticas oculares como el número de viewers o de personas que lo observaron, time spent, el time to fair fixation, a dónde visualizaron rápidamente. Estas son las herramientas de neurociencia más comunes que se utilizan en negocios. Vamos a empezar con el electroencefalógrafo, que hace una electroencefalografía y en términos más simples lo que mide es la actividad eléctrica de la neocorteza o del neocórtex, que es la última capa del cerebro. Esto nos permite conocer algunos indicadores muy importantes. El primero es la valencia. La valencia es qué tan placentero o displacentero fue un estímulo. También podemos conocer el excitement o el grado de excitación, o también conocido como arousal, ¿no? La intensidad emocional que tiene un estímulo. Además de otros indicadores según el modelo y el equipo del electroencefalógrafo, como cara cognitiva, que nos dice qué tan difícil fue procesar el estímulo para el participante. También niveles de estrés, ¿no? Muy importante, por ejemplo, para la evaluación de user experience. Sabemos exactamente en qué momento de la experiencia hay estrés por parte del participante. También se puede medir relajación o relaxation. También para saber qué tan relajado está. En algunos casos o empresas puede ser bastante importante, por ejemplo, un spa. Entonces, en un spa, pues te tienes que relajar y podemos verificar o confirmar si realmente relaja
nuestra experiencia. En otros equipos también de electroencefalografía también se puede evaluar la atención auditiva y atención visual. Es decir, no sabemos exactamente a dónde ve, pero sí que está prestando atención auditiva o visual. Ya con otras herramientas que vamos a explicar más a continuación, y ahora sí ya sabremos dónde exactamente pues ve la persona. Sí, lo recomendamos mucho para la parte de evaluación sensorial porque cuando estamos testeando productos, por ejemplo, sabores, bebidas, comida, normalmente sí tenemos que testear, o una pregunta de negocio que nos hacen mucho es, oye, dime si realmente le gusta o no determinado producto, ¿no? O cuál gusta más entre determinados prototipos. Entonces, el gusto, traducido a esta parte de neurociencia, sería la valencia. Entonces, con eso podemos conocer la valencia que genera determinado estímulo y determinar cuál es el que más gusta. Y también el cual es más intenso emocionalmente con la parte de excitement. Y se recomienda, ¿por qué? Porque con otros equipos tal vez te tapas la cara, comes, gesticulas. Entonces tal vez los equipos te van a tomar como un enojo, haz de cuenta cuando estás no enojado, estás mordiendo tu hamburguesa. Pero aquí, pues la verdad es que nos libramos un poquito de eso. Evidentemente tiene que estar un poco más quieta la persona, no, o sea, no me refiero que tenga que tener como actividad física, o sea, no que corra y así, ¿no? Mientras esté sentadito una persona o haciendo una actividad leve, la verdad es que puede funcionar mucho porque los equipos son muy sensibles. De hecho, hasta un parpadeo se ve en la señal como una meseta, haz de cuenta. Obviamente, y el software o los equipos ya lo que hacen es excluirte, digamos, que esos ruidos en la señal y dejarte, digamos, que la señal lo más pura posible para ser analizada. Continuamos con la respuesta galvánica de la piel o GCR, Galvanic Skin Response. Y este aparato biométrico lo que nos ayuda a detectar es la intensidad emocional a través de la sudoración de la piel, en donde por medio de estos dos electrodos se los colocamos a nuestros participantes en aquellas partes donde sudan. Es decir, que se lo podemos colocar en estos dos deditos, que son, la verdad, lo más cómodo, las partes más cómodas, porque también lo podemos colocar abajo de las axilas, abajo del pecho, en los pies, en la frente, entonces en todas partes donde sudamos. Y también tiene otro cable que lo que mide es heart rate, es decir, los pulsos cardíacos. Son dos señales distintas porque lo que mide la respuesta galvánica es la sudoración en milisegundos, lo que le llamamos microsiemens, en donde nosotros en cada milisegundo sudamos. Siempre vamos a sudar, tal vez más, tal vez menos, pero lo importante es que eso lo traducimos en intensidad emocional. Es decir, que cuando hay, por ejemplo, cuando vemos un partido de fútbol, la gente se emociona tanto que brinca, grita, se emociona, y a través de este aparato podemos cuantificar ese tipo de emoción. ¿Cuánto es esa sudoración? Podemos analizarlo de una manera cualitativa, es decir, cuántos picos emocionales, arousals hay en esos momentos, o a través de un tiempo con cierta muestra, alrededor de 30, 60 personas, podemos cuantificar el número de picos, picos sobre minutos y amplitud de picos, es decir, cuánto fue el alza de ese pico emocional. Y bueno, en el heart rate pues es distinto porque estamos hablando pues, de un ritmo cardíaco distinto, pero que también nos ayuda a analizar que hay una excitación en ese momento. Y cuando nosotros juntamos o tratamos de analizar esta parte de la respuesta galvánica es porque hay un estímulo en laboratorio, como un comercial, como un aroma, como un olor y también un sabor muy fuerte como es la piña, por ejemplo, muy agria, en donde la intensidad es muy, muy alta. Y cuando lo llevamos a contextos reales, pues podemos ver esas emociones que dan cuando te venden, por ejemplo, un auto, cuando estás enfrente de algo delicioso que te están mostrando. Entonces eso podemos nosotros prácticamente cuantificar y analizar ese tipo de outputs. Clasificar la emoción, facial coding o codificación facial emocional es para ti. Que necesitamos una cámara. Aquí nomás un ejemplo de una cámara, pero todo se hace vía software, ¿no? Entonces, muchas preguntas de negocio, preguntas de investigación vienen de, quiero saber si mi producto provoca felicidad, tristeza, furia, miedo, que son las emociones básicas, ¿no? Entonces, si tu pregunta de investigación o pregunta de negocio va más o menos por ahí, codificación facial es para ti. ¿Vale? Esto se basa en el principio de las emociones básicas de Paul Ekman, que por ahí en los 90 pues estudió cuáles eran las emociones propiamente humanas, ¿no? Entonces clasificó ahí en las emociones básicas, que yo siempre les digo que son las de intensamente más uno. Y la intensamente uno también, ¿no? Porque nada más falta sorpresa, ¿no? Si ven los personajes intensamente, solo falta sorpresa, y ya son las emociones básicas. Entonces aquí sí clasificamos la emoción y lo que hace el software es partir tu cara virtualmente en algo que se llaman action units o unidades de acción.
Y ahí, mediante algoritmos de correlación, pues ve que tanto eso se asemeja a determinada emoción básica. Por eso se muestran como porcentajes, así como 80%, 70%, así. Y van cambiando porque es lo que hace como tal el software clasificar. Muy usado en la parte de evaluación audiovisual. Por ejemplo, si yo quiero evaluar comerciales, sobre todo muy emotivos, se ve claramente esa diferencia porque si gesticulamos y si nos reímos, nos ponemos tristes. Entonces, para ese tipo de estímulos es muy ideal la parte de codificación facial emocional. Se puede hacer en el momento, es decir, mientras tú ves un estímulo, o también podemos importar, digamos, que los datos de cámara para explorar las emociones de los participantes. Por ejemplo, si ves en un anaquel y ponemos ahí una camarita y van pasando, pues también puedes ver las emociones del participante, aunque ese análisis ya es posterior, pero también se puede. Y bueno, y ya por último, también tenemos el eye tracker. Tenemos distintos tipos de eye tracking. Este que le llamamos de barrita o fijo, se coloca enfrente de un monitor y nosotros estamos registrando a través de un infrarrojo, ahorita está apagado, pero cuando nosotros lo prendemos está aquí los dos puntitos de infrarrojo. ¿Eso qué significa? Que está registrando lo que está arriba de la pupila, un reflejo de luz. Eso es lo que está guiando al infrarrojo y eso es lo que se graba. Entonces se coloca para analizar obviamente empaques, sobre todo prototipos en imágenes que normalmente un cliente comercial nos da alrededor de 40, 50 imágenes. Entonces testearlo y filtrarlo, todo se hace a través de un eye tracker fijo o comerciales o páginas web, obviamente todo prototipado prácticamente, ¿no? Entonces este se coloca en laboratorios. Y también tenemos al Eye Tracker Glasses, que nos ayuda obviamente a registrar también seguimiento ocular en contextos. La gente aquí ya está viendo pantallas, ya está viendo todo alrededor, por ejemplo, cafeterías, tiendas, comerciales, supermercados, ya lo hacemos a través obviamente del Eye Tracker Glasses y se registra por varios minutos todo lo que la persona dice incluso o escucha a otra persona que están tomando una decisión y eso también nos ayuda con varios outputs de lo que está viviendo la persona detrás de sus ojitos, ¿no? ¿Qué sale? También tenemos outputs cualitativos, es decir, podemos analizar todo un recorrido de una persona y outputs cuantitativos. 40 aproximadamente personas podemos mandarlos a retail y analizar el número de viewers o número de personas que vieron ciertas áreas, ciertos productos, el material POP, y hacemos mapas de calor en agregado. Y mediante un procesamiento de datos que le llamamos áreas de interés, podemos delimitar todas esas áreas para saber esos porcentajes de número de personas, cuánto tiempo todas las personas en promedio se tardaron viendo tal producto, en cuánto tiempo se quedaron viendo, revisitas, entre otro tipo de estadísticas que también nos dan los eye tracker. Junto con esto, o sea, también tenemos un eye tracker, tenemos de webcam. Es otro tipo de software, pero también hay tracker webcam, en donde nosotros podemos registrar también el infrarrojo y mediante eso podemos llevar los links a otros países, a otros obviamente estados, y en tiempo real puedes registrar toda tu data pues prácticamente online. Entonces hay tracker de diferentes maneras y junto con esto, complementando con varias herramientas, pues tenemos outputs muy interesantes en evaluar estímulos que la gente no ha visto prácticamente. A mí me gustaría empezar con los errores un poco metodológicos, que ahorita digas me complementas más. Lo digo porque muchas veces precisamente las personas o las empresas buscan eso, ya los datos, pero nunca se ponen a diseñar el estudio. Es decir, nunca se ponen a pensar bien exactamente cuál es el objetivo de investigación, preguntas de investigación, hipótesis, toda la parte metodológica, que si el tren de estudio, el orden, todo eso. Importante. Yo siempre digo, si no tenemos esa parte bien planchada o bien establecida, difícilmente vamos a obtener datos de calidad que realmente te funcionen o estamos como que viviendo muchas cosas que realmente no quieres medir. Por ejemplo, luego dicen, ay, sí, está padrísimo la parte del Eye Tracker Glass, pues que recorra mi tienda. Y yo, ¿y cuál es el objetivo, la tarea que vamos a realizar? No, pues nada más que recorra. No, o sea, ahí es donde empiezan mucho los problemas. Y también hay problemas, obviamente, tal vez del tipo un poco más tecnológico de calibración, que no sé si me quieres complementar el tema. Sí, o sea, también es muy importante ver el cómo vas a organizar el campo. O sea, estamos hablando de que desde la parte de reclutamiento necesitamos estar en muy buena comunicación con nuestros reclutadores, el filtro que ya estábamos comentando que necesitamos, los horarios, etcétera, y también
algo bien relevante que estamos haciendo en el TEC es obviamente entrenar gente que ya tiene toda esta capacidad, qué es lo que necesitamos hacer, cómo calibro, etcétera, porque pues hoy por hoy es la parte de entrenamiento, ¿no? Que necesitamos que haya ya en el campo y un experto que sepa dominar el software, el hardware y a la persona cómo tranquilizarla, porque ese es otro error. Llegan a las personas y pueden estar o de malas o sudando o de distinto tipo de estado de ánimo. Hay que tener un cierto tiempo para que la persona se acople a todo este tipo de herramientas, veamos una señal como que ya estable, colocamos obviamente warm-ups o aquellos estímulos que no estamos grabando, pero que con eso la persona pues se empieza a adaptar y ya finalmente pues evaluamos lo que necesitamos y ya sale la persona. Pero algo que también me gustaría rescatar es que todo ese tiempo del campo, pues necesitas varios expertos. Estamos hablando de expertos cualitativos, cuantitativos, los tomanotas, los reclutadores, el experto que va a colocar el estímulo, y estamos hablando de estudios que incluso duran semanas y hasta meses, ¿no? Entonces, todo eso, pues obviamente es una planeación y lo tenemos que llevar de la mano como equipos de diferentes áreas y con el cliente en específico. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de ese laboratorio. Estuvo muy padre el traer esas cosas puestas, experimentar con ustedes, conocerlos. Como decía, ¿no? Que le hacen a los clientes de primera mano. La verdad es que eso sí está muy padre porque te crea todo un ambiente y entiendes un poco mejor cómo funciona cada herramienta. Pero bueno, para seguir con nuestra charla, nos gustaría que nos platicaran un poco de dónde surge la iniciativa del TEC, ¿no? De abrir estos laboratorios, qué necesidad identificaron y a partir de esto, pues empezó a surgir como esta necesidad de tener los laboratorios, ¿no? Sí, pues surgió de la necesidad de mantenernos a la vanguardia de nuevas herramientas de investigación a nivel sistema tech, ¿no? Y algo muy importante que tenemos nosotros como pilar, al menos en la carrera de mercadotecnia, al menos ahorita, es este tema de neurociencia, ¿no? Entonces, queremos que nuestros alumnos no solo estén preparados para el presente, sino también para el futuro, ¿no? De la investigación y el futuro también de la mercadotecnia como tal. Entonces, de ahí surgió un poquito esta necesidad de invertir un poco más en laboratorios en Campus Ciudad de México, pero también en otros campi de la República. Muy bien. Yo para complementar nada ¿Tienen? más Sí, rápidamente, ay, perdón. adelante, Carla. Sí, nada más para complementar, pues bueno, actualmente tenemos 8 laboratorios. Estamos mapeando y de hecho sí puedo decirlo que México va muy a la vanguardia porque somos la única universidad, y hablándolo de los mismos proveedores que tenemos, somos la única universidad que puede mapear un país, México. O sea, tenemos Wow. en Tec de Monterrey al norte, Hermosillo también obviamente al norte, Guadalajara, tenemos León, en Querétaro, Toluca, Santa Fe, obviamente, bueno, entre otros, ¿no? Pero tenemos ya actualmente 8 y con eso podemos estar mapeando al consumidor mexicano en pues en todas las áreas, ¿no? De la República. Wow, eso está padrísimo, el alcance que pueden tener. Y este proyecto, bueno, no sé, tal vez esta necesidad de abrir los 8 laboratorios tuvo más que ver con lo que nos comentaba Eduardo de ampliar este espectro de técnicas con los alumnos, ¿no? Pero me gustaría saber cómo se conecta el poder disponer de estos 8 laboratorios con este proyecto que tienen de academia e industria. Carla, no sé si me ayudas a retomar aquí, por favor. Sí, claro. Mira, bueno, en sí nosotros ya estamos, digamos, preparados para que los estudiantes, y hablando de diferentes niveles, o sea, desde obviamente la parte de licenciaturas hasta la parte de maestrías, doctorados, inclusive investigadores, pues ya se asomen a cada uno de los campi, pero también podemos nosotros conectarnos con otros campi para hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, actualmente, pues he hecho estudios, digamos, en sincronía con Hermosillo, con León, con Sinaloa, que todavía ahí va para tener su laboratorio, pero estamos ya sacando varios papers, varias áreas de investigación y así nos vamos diversificando. Por otro lado, también está en mira la parte de consultoría. Entonces,
Estamos abriendo como nuevas áreas de investigación y colaborando obviamente con la industria. Y pues se suman los socios formadores, pero a mí me encantaría que mi amigo Eduardo le diera poco a los socios formadores. Bueno, los CEOs formadores son este rol que tenemos en el TEC, que son las empresas, organizaciones que nos ponen literalmente un reto, ¿no? O sea, tengo este reto en la industria, ¿cómo lo solucionas? ¿No? Entonces nos dan ese reto para que nuestros alumnos en el TEC, a través de nuestras unidades de formación, que pueden ser materias o bloques, pues lo trabajen, sobre todo en los bloques, es decir, trabajen ese reto y trabajen en la solución o en la investigación de nuestros socios formadores. Ahora, hay esos formadores nacionales y de ahí está como lo bonito de tener también una red de laboratorios a nivel nacional, ¿vale? Porque podríamos tener socios a nivel nacional y, como dice Carlita, comparar incluso pues sí, la respuesta emocional de sujetos de Guadalajara con los de Monterrey, con los de Ciudad de México, ¿no? Entonces, se ve un poquito más rica esta investigación, ¿no? Entonces, básicamente así como lo manejamos, pero también, como dice Carlita, estamos abiertos a la parte un poco más consultiva, que ahí tal cual no, digamos que la ejecución no la hacen los estudiantes del TEC como tal. Cuando eres socio formador, sí, digamos que quien trabaja son los alumnos en ese reto. Y en la parte consultiva, pues ya son más los investigadores un poquito más del TEC que trabajan en la solución para la empresa. Entonces, es la pequeña diferencia entre socio formador y consultorio. Muy bien. Oye, pues retomando esta parte de vinculación, me gustaría saber hoy qué tipo de industria están utilizando este tipo de herramientas neuro, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo interviene el TEC en estas aplicaciones reales con los negocios, ¿no? O con las agencias. Sí, pues te lo digo ahorita, digamos que las grandes categorías, igual y Carlita me complementas ahorita, pero bueno, se puede aplicar estudios de muchas cosas. Por ejemplo, está la parte de la industria audiovisual, ¿no? Y también toda la industria publicitaria. Entonces, son estímulos que son bastante viables de evaluarlos en nuestra estación fija, es decir, con un eye tracker fijo, con facial coding, con GCR, ¿no? También está toda la parte sensorial, ¿no? Toda la industria de consumo masivo y también todo el tema también de restaurantes que quieran innovar en los productos gastronómicos o productos de consumo masivo, también los podemos evaluar. Ahí, por ejemplo, se refiere más el electroencefalógrafo para conocer la valencia, que decían pues, si les gusta o no les gusta el estímulo. Está toda también la industria de retail, ¿no? Que también podemos evaluar toda la parte de tiendas, experiencia en tienda, real como tal, con los eye tracker glasses. Se puede evaluar la parte omnicanal, ¿no? Cómo el journey de un consumidor viaja de un canal digital a un canal físico y traquear todo eso, básicamente. Y bueno, o sea, casi casi el cielo es el límite un poquito. Ahorita, evidentemente, Ujú. hablamos porque pues, estamos en el foro, ¿no? Un poco más orientado hacia marketing, pero también las neurociencias tienen una aplicación fuera del marketing, ¿no? Que a veces parece que no, ¿no? Para la parte industrial también, ¿no? También en su momento, ¿no? Evaluar procesos, etcétera. Pero no sé si quieras complementarme, Carlita, con la parte de aplicación al marketing ya más bajada. Sí, bueno, o sea, por ejemplo, todo lo que hemos también aprendido en este journey, junto con los expertos que pues, aquí estamos hablando y otro tipo de expertos que son otros colegas, podemos decir que hemos testeado desde conceptos de productos, o sea, desde que empieza un producto en la mente de el área de innovación de una empresa, hasta verlo en una fórmula, hasta verlo en un empaque, luego se nos va el anaquel y luego ya viene una activación y luego viene la comunicación. O sea, es todo un journey del ciclo del producto y del retail y comunicación, ¿no? Más que nada. Pero como bien lo dijo Lalo, el cielo es el límite. O sea, estamos diciendo que, pues, se pueden testear incluso hasta el customer experience de un aeropuerto. Un nuevo automóvil, un car clinic que llega aquí el auto antes, bueno, antes de que vengan todos los autos, a evaluarlo primero, ¿no? Con los lentes, etcétera. Lo importante y relevante aquí es que sí ya tenemos, digamos, como paquetes de lo que sabemos que la industria necesita, junto con las investigaciones cual y cuanti tradicional, metodología, etcétera, pero también nos han llegado estas preguntas que son muy ad hoc, ¿no? Esta parte de, bueno, o sea, un aeropuerto, ¿cómo testeo digamos, el customer experience de una nueva terminal versus una más viejita, ¿no? Y cómo si tiene sentido en meterle tecnología o no. Entonces, se puede decir que tenemos varias fuentes, varias áreas, que eso es lo bonito de la investigación y no por nada, pues estamos hablando también del área farmacéutica, el área también, pues obviamente distintos, del consumo masivo,
experiencia total, supermercados, incluso supermercados totalmente y abiertos, ¿no? Material POP, si está fresco o no fresco la verdura de ese supermercado. Entonces, bueno, en sí es esa parte complementaria del neuro con la parte tradicional, solamente que sí tenemos que bajar muy bien esta metodología y entender a dónde cada una de las fases pues va a entrar, ¿no? De bajar esta información y volverlo en insights accionables. Claro. Muy bien, pues me encantó esto de que se puede aplicar en todos los procesos del todo y que el cielo sea el límite, eso está padrísimo. Y bueno, pues para empezar a cerrar por temas de tiempo, sé que tuvimos algunas demoras por el video, pero pues quisiera pasar a las preguntas que han sido varias, ¿no? Por ahí José Miguel Íñigo nos pregunta, ¿cómo evitan el efecto Hawthorne, siendo que para los entrevistados es claro que están recibiendo una atención especial y en este sentido se saben observados? Este hecho no modifica sus comportamientos o conductas, sobre todo porque muchas de las herramientas que han mencionado pueden resultar un poco invasivas, ¿no? Sí, bueno, para ello, o para evitar un poquito este sesgo, hay algo que nosotros llamamos estímulos de familiarización. ¿Qué son los estímulos de familiarización? Básicamente son estímulos que son similares a los estímulos de evaluación, o sea, los que estamos evaluando realmente, con el fin de que la gente se acostumbre a la tarea que está realizando, ¿no? Entonces, como que la gente se va acostumbrando un poquito y eso hace que se le olvide de cierta manera, digamos, que a lo que iba en cierto sentido, ¿no? O no sabe qué está evaluando Claro. realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda a esa parte y también nos ayuda al tipo de instrumentación que utilizamos. No toda la instrumentación de neuro es súper invasiva, ¿no? O sea, de hecho, nosotros preferimos usar instrumentación no invasiva que no interfiera tanto con el consumidor. Si acaso las únicas que podrían ser un poco invasivas de las que hemos mencionado, en cierto sentido, no tanto invasivas, sino incómodas, ¿no? En algún punto, pues no sé, el electroencefalógrafo, ¿no? Que es la gorrita, entonces tal vez la gente se ve apretada durante parte del tiempo, pero tratamos de que la instrumentación que ocupemos, de hecho, si ven también otros modelos también de electro y también de GCR, se ven hasta más como, ¿cómo te digo? Más sencillos, pero no es que sean sencillos, simplemente son más cómodos para justo que la gente se sienta cómoda y digamos que no se sienta con algún malestar al momento de la experimentación. Y entonces con esos dos factores minimizamos ese sesgo, sobre todo más con el factor de familiarización. Ujú. Factor de familiarización. Muy interesante, doctor. Carla, ¿quieres complementar algo más o seguimos Sí, con nuestra siguiente pregunta? Sí, sí, nada más adelante. rapidísimo. Algo bien Sí. importante que hay que tomar en cuenta es que este tipo de preguntas, sobre todo en el área comportamental, no le tienes que dar estas guías, estos sesgos. ¿A qué voy con eso? A que tú tienes que dar una tarea, una misión de compra y de lo que tiene que hacer el participante, de tal manera que solo se enfoque a eso. ¿A qué voy con eso? En este tipo de investigaciones es importante que el participante vaya por esas tareas, pero no tiene que saber que estamos nosotros investigando. Ejemplo rapidísimo, nada más para que se les quede un poco más bajado. Imagínense que en una investigación pedimos que la gente cocinara un pastel, ¿no? Y ellos iban por el reto del pastel, o sea, cocinar un pastel. Entonces se esmeraron, las señoras se esmeraron y todo el rollo, y están muy contentas. Un juez dijo quién era el ganador y luego les dimos 15 minutos para lavar trastes. Entonces ahí están locas, yendo por las señoras, ¿no? Yendo por el zacate, todo, el jabón, que más les gustaba, etcétera. Lo que realmente nosotros queríamos ver era el comportamiento y las reacciones que tienen las personas y las decisiones en el jabón, el jabón de trastes. Entonces, a lo que voy con esto es, bien lo comentó mi compañero, es de que hay que darle un cierto tiempo de familiarización con los aparatos, darle otro tipo de tareas para que su mente se enfoque en otra cosa y realmente lo que tú vas a investigar es el tras bambalinas, ¿no? De esa manera, sí tienes que entender muy bien esta misión de compra, pilotearla, saber cuál va a ser tu estímulo warm-up para que se regularice también la respuesta y a la par el comportamiento, ¿no? Muy bien, excelente. Tenemos un par de preguntas que van relacionadas con las Ujú. muestras. Uno nos pregunta la muestra para que sea válido el resultado, Enriqueta Rivera, perdona.
Nos pregunta esto sobre, pues, que sea válido un resultado con qué número de muestra y si hay algún patrón de respuesta. Y por otro lado también José Miguel Íñigo nos vuelve a preguntar, bueno, en este caso, sobre la muestra, en cuanto a cuál, ¿no? Cuando lo queremos cruzar con quali, si hay bases pequeñas, y entonces cómo podemos dar esta precisión estadística de la que hace un rato hablabas, Eduardo, sobre pues, los levantamientos. Pues bueno, ahí son Sí, en general temas de muestra, no sé si lo quieren abordar sí, claro. en general. Si quieres, contesta la primera pregunta, Carlita, porque es la que escuché, creo que se me cortó un poquito la segunda, entonces te contesto la primera. ¿Vale? La primera, te voy a responder digamos que la respuesta sencilla es de 40 a 50 participantes para estudios de neurociencias aplicadas al marketing. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando te acercas a ese número un poquito, los datos de neurofisiológicos tienden a comportarse de manera más homogénea, es decir, se parecen entre sí los datos un poquito más. Y cuando tienes un tamaño muestral muy chiquito, más pequeño, no sé, 5 personas, por ejemplo, pues obviamente ahí los datos tienden a ser más heterogéneos, hay mucha disparidad entre los datos. Eso digamos que en la generalidad, ¿no? Sin embargo, hay pequeñas excepciones, ¿vale? Pequeña excepción uno es otra cosa que creo que no comentamos, Carlita, y se nos fue por ahí, la excepción a la regla, que es el test de sedación implícita, ¿no? Que es un test que no viene de neurociencia, viene de psicología y te ayuda a medir tiempos de respuesta, ¿no? Y te ayuda a medir acaso haces inconscientemente algo. Ese tipo de test, por ejemplo, están como 100 o más personas, ¿no? Entonces es como la excepción. Hay otros estudios que llamamos estudios de tendencia, que ahí están como 25 sujetos de estudio, más o menos, que no son conclusivos. Como su nombre le dice, son de tendencia, te dicen para dónde va la cosa, pero no son conclusivos. Esa es la respuesta breve. Sin embargo, ya más estrictamente hablando, yo te diría que tienes que checar muy bien a qué metodología o tipo de investigación te acoges un poco más, ¿no? Si a la parte más cuantitativa o a la parte más cualitativa, ¿vale? ¿Por qué? Porque neuro, curiosamente, tiene esta peculiaridad que tiene, o sea, puede ser tan cualitativo como tú quieras o tan cuantitativo como quieras, ¿no? Entonces, si te pegas a la metodología cuanti, pues las reglas son las mismas que un estudio cuanti normal de toda la vida, ¿no? O sea, y con fórmula y toda la cosa. Lo único malo es que ahí sí tal vez tu tamaño muestral se dispararía un poquito más y por temas un poco más de rentabilidad en cierto tipo, ¿no? Porque te va a salir un poquito más caro, ¿no? Evidentemente testear, no sé, en 300 sujetos, pues no te va a salir tan bien, ¿no? O puedes irte más a la parte más quali, ¿no? Ahí pues puedes experimentar con un poco menos sujetos, no 300 obviamente, no, sino con menos. Pero pues tengo esas dos respuestas, ¿no? Una muy teórica, que es la segunda respuesta que di, y la una muy práctica, que es un numerito que se pueden llevar a casa, 40, 50 personas, en resumen y simplificando todo. Ajá. Carlita, si quieres contestar la segunda pregunta. Excelente. La segunda Sí, iba bueno, relacionada con el rapidísimo. quali, ¿no? Ujú. Sí, como bien lo dijo la Lux, o sea, en sí, y bueno, voy a volver a retomar lo más importante para nosotros en investigación, o sea, la pregunta de negocio, ¿no? Realmente, si por ejemplo queremos testear un nuevo producto que llega al mercado y no sabemos nada, absolutamente nada de él y cómo la gente lo vaya a percibir, tenemos que irnos a un quali, o sea, un quali en cuestión de que le vamos a colocar por ejemplo, la respuesta galvánica cuando las personas, los consumidores te van diciendo, les gustó o no les gustó, pero me trae esto, el otro, el conocimiento, bla, bla, ¿no? Y ahí ves las intensidades emocionales cuando la gente te está declarando algo. Lo puedes hacer muy cualitativo con la muestra normal de quali, las 8 personas, 12, ¿no? Los que nosotros tenemos mapeado y conocer individualmente qué intensidad tuvo esta persona, porque después puedes analizar en qué momento hubo esa intensidad o a dónde miró fijó la mirada y de ahí ya empiezas a indagar más y más y más como un quali tradicional. Solamente que incorporas estas herramientas para apoyo incluso al moderador y de nuestro cliente que está observando esta investigación. Por otro lado, pues nos vamos al área cuantitativa y ahí, como bien lo dijo Eduardo, ahí nos tenemos que complementar con más muestra, obviamente con un cierto número de muestra para que ya sea esa representatividad y podamos decir cuál de estas fórmulas sí es la mejor para sacar al mercado, ¿no? Entonces, todo depende de estas preguntas de negocio, el objetivo que nosotros queremos eh, trazar y así llegar a hacer una metodología que vaya a contestar lo que queremos nosotros, ¿no? Entonces, no sé, va en De ese sentido. acuerdo.
nos adaptamos, o sea, Va nos por ahí, integramos, ¿no? es lo mismo. Ajá. Muy bien. También nos preguntaba Marcela Navia Núñez que si podremos dar algún caso específico con objetivos, método y resultado. No sé si sea muy extenso o podemos como contestar algún ejemplito breve de esto. Pues si quieres contesto rápido con un ejemplo, espero no tardarme mucho. Hace el mundial pasado, hablando que ya estamos en temporada mundialista, ¿no? Nos pedían medir justo, bueno, si era conveniente o no, básicamente, patrocinar un mundial, ¿no? En términos de visibilidad, ¿no? Porque a veces las marcas pues no se ven, o sea, tal vez ves a Cristiano Ronaldo, ves a, no sé, a David Beckham, pero pues no ves la marca, ves a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué tanto si ven la marca en comerciales del mundial? Ese es más bien el objetivo. Un objetivo medio doble. Ese era el primero. Y el segundo era ver si permeaba aquí en México todo el tema de mala percepción de Qatar, ¿no? De que ocupaba mano de obra esclava y cosas así, ¿no? Entonces, lo que hicimos, como nos ponían esos pequeños retos, pues ya teníamos claro el objetivo. Entonces, lo que hicimos fue bajarlo a, bueno, ¿y qué instrumentación de neuro de todo el menú que tenemos podemos utilizar, ¿no? Entonces, para la parte de visualización de marca, ¿no? Si ven la marca o no, pues usamos Eye Tracker estacionario. Utilizamos también la parte de codificación facial y creo que ya. ¿Va? Entonces, pues, eso para responder la parte de si ven la marca, no la ven y sobre todo qué emoción genera pues cada parte de los comerciales de los principales patrocinadores del mundial. En la segunda parte, con el otro cuestionamiento que había, si esta asociación inconsciente entre mundial y cuestiones eh, pues sí, de bajas condiciones laborales, estaban permeando. Para eso utilizamos un test de asociación implícito, ¿no? Entonces, pues ya básicamente es un poquito el objetivo, un poquito la metodología con las instrumentaciones, ¿no? Y después ya en la parte de resultados se los ventaneo un poquito rápido, pues resultó que para algunas marcas sí se asocia, digamos, hay una asociación positiva, ¿no? Que sí ven la marca y también ven y se emocionan las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adidas fue algo muy positivo, ¿no? Porque pues, en el balón está Adidas y en todos lados está casi. Pero hay otras que no salió tan contraproducente. Me acuerdo del caso de Hyundai por ahí, me acuerdo. Sí, si mal recuerdo fue la marca Hyundai, que ahí sí las personas por ejemplo, se emocionaban por todo lo que tenía que ver con lo relacionado al mundial, porque era un spot muy mundialista. Pero pues ya cuando pasaban el coche o pasaban el logo, pues se les bajaba la intensidad emocional, ¿no? O sea, pues la verdad es que no les era tan relevante, ¿no? Y ni recordaban que era como yo no estoy recordando si era de Hyundai o no, lo mismo, o sea, no recordaban de qué marca de coche era, ¿no? O sea, la confundían con otras, ¿no? Y respecto a la parte de asociación buena o mala, pues descubrimos que no, que en México la verdad es que asociaban el mundial a puros conceptos positivos, ¿no? O sea, no permeó tanto, digamos, que esa mala fama que se les hizo ahí un poquito en Europa. Y bueno, a grandes rasgos fue ese pequeño estudio que puedo ventilar un poco sobre el mundial pasado, porque al fin ya pasó y ya estamos hasta en otro mundial. No sé si quieres decir algo, Excelente. Carlita. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Y por último tenemos a Carlos Frías que nos hace dos preguntas bien interesantes, que una es, ¿cuáles dirían que son los principales retos que ha tenido la implementación del neuromarketing en la industria del research? Esa es la primera. Y después nos pregunta, ustedes con toda la experiencia que tienen, ¿cómo han visto la evolución en los últimos 5 años en el uso del neuromarketing y también en la aceptación de los clientes, ¿no? Entonces, son dos preguntitas, retos y evolución. Eduardo, no sé si nos ayudas. No sé, pues igual nos complementamos ahí, Carlita. Sí, Si quieres claro. empiezo con el reto y tú con más contexto latinoamericano. Pero yo los principales retos que he encontrado al dedicarme a esto, tanto en la parte de industria como en la parte académica, ahora más recientemente, es el desconocimiento de lo que son las neurociencias aplicadas al marketing o el neuromarketing. Te lo digo porque a veces me confundían con otras cosas, o sea, me confundían con neuroventas, con otras cosas totalmente distintas, psicología aplicada, que está padre, pero no es neuromarketing, porque pues, no usa ninguna instrumentación ni nada de eso, ¿no? Entonces, creo que el principal reto fue ese, un poquito el desconocimiento de qué es neurociencias aplicadas al marketing o neuromarketing y sobre todo, para qué sirve, ¿no? Entonces ha sido como una evangelización, también por eso es que tanto Carlita como yo y otros colegas estamos en la parte académica, es también para eso, ¿no? Para que en un futuro, ¿no? Los futuros tomadores de decisiones pues ya sepan
qué es neuromarketing, para qué sirve, cuándo aplicarlo, por qué no aplicarlo, ¿no? Entonces, hace pues varios años que ya nos dedicamos a esto, lo que veía era eso, ¿no? O sea, que era una fuerte resistencia porque no sabían para qué ocuparlo y ni cuándo aplicarlo. Lo digo porque ahora, ya con las nuevas generaciones, que afortunadamente ya los que les dimos clases hace 5 o 7 años, pues ya crecieron, ¿no? Pues ya hasta lo ven muy natural. Hasta a veces me dicen, Lalo, pero, o sea, yo lo veo ya muy natural. O sea, no se me hace algo como adicional o extremo, o no sé. Ya lo ven hasta muy, muy natural. Voy a lanzar un nuevo producto. Lalo, sí, claro, entonces ya yo estoy haciendo mi estudio de neuro, con no sé qué. O sea, ya lo ven como hasta de cajón, un poquito hasta más de serie y saben cuándo ocuparlo y cuándo no ocuparlo, ¿no? Tampoco es que lo ocupen para todo. Entonces creo que principalmente esos fueron los retos: resistencia y desconocimiento de la disciplina, básicamente. Pero no sé si me quieras complementar, Carlita, con el contexto latinoamericano. Buenos retos. Sí, Sí, exacto. sí, muy buenos retos. Sí, bueno, es que es como toda innovación. O sea, lo puedo decir desde una perspectiva desde hace 7 años que más que nada como que lo vimos con varios jugadores ya de neuromarketing que nos llegaban los clientes y eran un poco desconfiados en el sentido de que, pues obviamente otra limitante era cuánto cuesta, si me va a salir caro, barato, qué me va a dar, cuáles entregables hay. Cómo voy a tomar decisiones con esto. Entonces, ha sido una curva, yo creo que incluso de la industria en que está creciendo con nosotros a la par de que a mí me sorprendió, por ejemplo, de un cliente que primero empezó con una herramienta, luego otra, ¿no? Y luego otra, y luego ya está, él ya me hablaba y me decía, Carla, te tengo este brief, necesito un eye tracking, así, 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 así. O sea, ya él solito evolucionó a ese grado, ¿no? De que ya sabía qué pedir, porque digamos que este tipo de perfiles más innovadores, pues lo supieron implementar más fácil. Y como bien lo dijo Eduardo, o sea, realmente también que venimos de agencias, sabemos que luego nuestra limitante era el campo. O sea, un eye tracking glasses de Shopper que te dura un mes y medio en campo, tenías que poner en pipeline los demás proyectos que venían. ¿Qué sucede ahí? Que también las herramientas también han evolucionado a tal grado de que lo puedes masificar y son más baratos, o sea, ya se está abriendo más ese campo de tecnología, ¿no? La tecnología avanza y también por ende avanzas a tener más proyectos. Y por eso también Claro. nos dimos a la tarea de evangelizar, de que tuviéramos más estudiantes, más personas que se entrenaran y supieran cómo podían hacer esos estudios más rápido, ¿no? Entonces ya te estoy hablando que de un mes que tardaba yo hacer en Shopper, ya me tardaba mitad de eso, ¿no? En tener a dos Oh, aparatos a la vez y hacerlo más rápido. Entonces, sí, yo te diría que aparte de lo que comentó Lalo, es la evolución de la tecnología, la evolución de que las personas se han entrenado más en este campo y los clientes ya saben qué sacan y qué pueden hacer al respecto con esto. Entonces, yo creería que podríamos ya tener como ya una parte entrando a la maduración, porque obviamente hay otros mercados, Estados Unidos, el Reino Unido, España, pues ya están un poco más en esa etapa de maduración, pero también en Latinoamérica ahí vamos, o sea, no es de que vamos lentos, sino que sí, ahí vamos. O sea, ya tenemos colegas colombianos, de Chile, etcétera, que obviamente se suman a todo esto y somos un esfuerzo, ¿no? En conjunto. Pues ahí va la industria, ¿no? Evolucionando. Saludos a Carlos. muy bien. Y bueno, en la parte, no sé si quieren ahondar en la parte de en esta evolución, ¿no? En estos 5 años, lo que ha cambiado, que bueno, ha sido esto de la tecnología, la misma aceptación, y hacia el futuro, ¿cómo lo ven? Pues Varios ahí. el futuro siempre es prometedor para todas las disciplinas. Yo creo que para la nuestra también es el caso, ¿no? Lo veo de dos maneras. O sea, de la forma más clásica, yo lo que vislumbro es que se sigan miniaturizando, digamos, que las herramientas que hacemos, o sea, es decir, haciendo muchísimo más compactas, muchísimo más ligeras, ¿no? Porque a veces lo vemos tal vez un poco tosco, ¿no? Entonces, algo que un poquito más ligero de usar para la parte de neurociencia. También, evidentemente, como cualquier industria, también nos hemos visto afectados y favorecidos, ¿no? También por la parte de inteligencia artificial, ¿no? Por la IA con el tema de predicciones, ¿no? También veo un poquito una adopción a ese uso, nada más yo diría,
pues nada más tengan cuidado cuando lo usan y cuando no lo usan, ¿no? O sea, porque a veces lo quieren usar como para todo, ¿no? Hay momentos en los que se podría utilizar, porque al final de cuentas son predicciones, ¿no? O sea, son simulaciones de estudios de neuro, pero pues no es un estudio de neuro, ¿no? No testeaste sujetos de estudio, perdón, no testeaste sujetos de estudio reales, ¿no? Sino estás utilizando data sintética o a veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces, pues veo un poco también eso, ¿no? O sea, que la IA esté simulando estudios de neuro, pero nada más hay que ver cuándo sí y cuándo no, ¿no? Si queremos algo mucho más estratégico y obviamente el tomar decisiones siga siendo un humano, pues yo sí sigo sugiriendo estudios pues tradicionales de neurociencias aplicadas al marketing, ¿no? Pero bueno, es bastante prometedor, yo creo que ese futuro. Además de pues, herramientas que cada vez van integrando más datos, ¿no? Que ya próximamente se enterarán de próximas herramientas. Que no quiero spoilear mucho, pero en adelante, Katy. Sí, bueno, yo Tracker creo que tipo como, meta. Algo ¿por así. qué no? Ajá. Sí, o Ok, sea, añadiendo justo lo que dijo Eduardo, o sea, cada vez más lo que decíamos, la tecnología se está haciendo más asequible, más acercándose a nosotros, incluso la respuesta galvánica o bueno, heart rate, podríamos ya tenerlo en nuestras casas, ¿no? Para allá también va la industria. Y por otro lado, pues como a todas las industrias, el AI, ¿no? AI llegó para quedarse. No obstante, también ya hay tipo de softwares que utilizan AI, incluso facial coding, etcétera. Y como bien lo dijo Lalo, o sea, nada más hay que tener como certeza de dónde sacamos estos datos, hay predicción, etcétera. Y hay que utilizarlos, sí, pero o con, digamos, cuando tengas muchos estímulos, o sea, que es un filtro, ¿no? Con tu primer filtro, ejemplo, si tienes 100 TikToks, ¿no? Esperemos 70 TikToks, ¿y cómo los puedo filtrar? Ah, bueno, utilicemos este tipo de herramientas, pero siempre el factor humano hoy por hoy, pues nosotros podemos sentir lo que el otro humano está sintiendo. Entonces, no por nada todavía estas herramientas en laboratorio y en contexto tienen que hacerse porque al final y al cabo humano entiende humano. ¿No? Todavía el AI todavía no está por ahí, pero bueno, todavía no llega para quedarse. No hay nada más rico que sacar estos insights desde la propia boca de tu consumidor. Entonces, bueno, no queremos ser como al contrario, o sea, somos amigos con AI, pero sin embargo sí hay que revisar fuentes de información, de dónde son las plataformas, etcétera y bueno, pues poco a poco se irán consolidando, pero también el área del neuromarketing en sí puro, digámoslo así, con el área de investigación tradicional, pues ahorita van de la mano, porque al fin y al cabo, lo que decía humano, entiende humano, ¿no? Ujú. buenísimo. Sí, toda esta parte de rascarle el rigor metodológico de cómo se está aplicando la inteligencia artificial, ¿no? Pero muy interesante también Mm, esta parte de tenerlo ya en las manos. así es. Muy bien. Exacto. Eh, bueno, pues no sé si alguien del foro tenga alguna otra pregunta y si no, estaríamos ya por cerrar esta tarde de charlas, ¿no? Con estos dos buenazos y son grandes exponentes del tema aquí en México, combinan toda la parte del neuro, como lo veíamos desde sus credenciales y con toda esta charla, y además con la experiencia que tienen en las agencias, ¿no? Entonces, eh, creo, o al menos yo me quedo muy agradecido con todo lo que compartieron, porque vemos estas herramientas con una potencia que rara vez llegamos a ver en las agencias, rara vez llegamos a ver en escuelas, ¿no? Entonces, como decíamos, este primer reto, creo que es buenísimo que se estar hablando de estas herramientas, del potencial que tienen, del alcance que tienen y cómo podrían mejorar muchas de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, pues también a Mike cuenta con protocolos de buenas prácticas para neuro, se pueden acercar con nosotros, por ahí Carla estuvo trabajando también en todo eso, entonces vienen con una línea muy buena y con toda la dedicación que ha tenido en esta carrera, ¿no? Y pues nada, les agradezco de nuevo su tiempo, Eduardo, Al Carla, contrario, gracias a muchísimas ustedes por gracias conectarse y por por haber invitarnos. estado por acá. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén Gracias, muy Lalo. bien. Muy buena noche a todos. Hasta luego. Buenas noches. Bye.